una persona que porta el uniforme, que lo acredita como parte del Estado mexicano, con la misión de asegurar seguridad, no lo quieres involucrar en actividades ilícitas. Los estereotipos nos llevan a pensar en los territorios como homogéneos. Y entonces pudiéramos pensar que pues no hay desigualdad urbana y que no hay pobreza urbana. No necesariamente quienes tienen talento para tareas de campaña son las personas que tienen talento para las tareas de gobierno. Creo que hay más conciencia hoy del impacto que tiene el desarrollo urbano sobre los municipios, sobre las ciudades. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. Mi nombre es Lidia González. Saludo con mucho gusto a Miguel Cheschitz. ¿Cómo estás? Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola auditorio, ¿qué tal? Quiero saludarlos. El día de hoy tenemos un invitado que fue presidente municipal de nada más y nada menos de San Pedro Garza García. Está con nosotros Miguel Treviño. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Miguel, Lidia? Un gusto estar aquí con ustedes en La Ciudad que Queremos. Pues me hace mucha ilusión esta plática y sobre todo entrar en contacto con su público. El gusto es nuestro, Miguel. La verdad que qué bien que estás con nosotros. Qué bueno que pudiste participar. Sabemos que traes una agenda muy apretada porque estás promocionando tu libro, del cual ya platicaremos un poquito más durante el desarrollo del episodio. Pero yo quisiera empezar con una pregunta sobre seguridad, sobre percepción de seguridad. Y te voy a decir por qué quiero empezar por ahí. Porque San Pedro Garza García a nivel nacional es sabido como uno de los municipios con mayores índices de seguridad. Y me parece que mucho del tema de seguridad es percepción de seguridad. Claro. Entonces, también vemos que Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, tiene una muy buena percepción de seguridad ciudadana y no podemos dejar Piedras Negras también como, digamos, los dos municipios, alcaldías, que están en ese índice entre 1, 2 y 3 en seguridad. Dime qué política de seguridad ciudadana durante tu gestión como presidente municipal desarrollaste y cómo podrías entender que se podría diferenciar de las otras. Sí, primero decir que el tema al que más tiempo le dediqué a lo largo de estos 6 años por mucho fue la seguridad. Entonces, me parece bien empezar con este tema porque al mismo tiempo, parte de lo que aprendí como presidente municipal es que el servicio que más valoran los ciudadanos de su autoridad, y vaya que nos hace sentido en el contexto nacional, es sentirse tranquilos, vivir en paz. San Pedro, y tengo que decirlo en honor a la verdad, era un municipio que tenía índices razonablemente buenos de seguridad cuando yo tomé la presidencia municipal. Y al mismo tiempo tenía un enfoque que no comparto, porque el enfoque de las administraciones anteriores, del alcalde que me precedió, es, mira, yo mantengo seguro el municipio, yo hago los acuerdos que tenga que hacer, no me preguntes, no es tu asunto ciudadano. Y para mí ese enfoque es un enfoque frágil. Delicado, en donde pareciera que la seguridad construida le pertenece al alcalde y a la autoridad y no a los ciudadanos. Entonces, desde que yo hice campaña la primera vez yo voy a trabajar por una seguridad que te pertenezca a ti. Una seguridad que le puedas explicar a tu niña de 10 años sin sentir vergüenza. Entonces fue un reto muy duro, me tocó enfrentar una crisis al entrar y muy pronto me di cuenta que mi legado iba a ser la formación de policías. Yo te diría, si hoy le preguntaras a los ciudadanos de San Pedro, creo que lo tendrían muy identificado. A lo largo de 6 años trabajé con los policías con una pasión, de verdad es algo que disfruté mucho. Y un avance muy visible fue la construcción de un instituto de formación policial
que se convirtió en referente a nivel nacional. El edificio es bellísimo, es un edificio el más bello entre los edificios públicos y el mejor equipado. Y esto parecería una cuestión como banal. No es banal. Como tampoco es banal que los uniformes sean impecables, que la alimentación que se les dé en este lugar sea la mejor. ¿Por qué? Porque si decimos que el policía es el servidor público más importante, que es lo que yo creo, eso lo debe sentir de todas las maneras posibles. El mejor pagado de México, cuando yo dejé la administración, 22,000 pesos libres, el que menos ganaba. Entonces, cuando empiezas por implementar todas estas cosas, es decir, tú eres el servidor público más importante, te lo cree porque no es un discurso. Aquí está el edificio, aquí está donde duermo, como, las actividades que tengo en el instituto. Entonces, ese fue el sello. Y me visitaron ahí en el instituto, que fue una obra que terminamos como a los 2 años y medio del primer trienio. Pues perdí unos 20 alcaldes que querían conocer, bueno, ¿qué hacíamos? ¿En serio? ¿Se volvió referencia esta parte de dignificar el trabajo? Carlos Orbañanos, que en alguna evaluación le fue muy bien a ¿cómo se llama? Está Santa Fe, Coajimalpa. A Coajimalpa le fue muy bien, y el de Saltillo, que también le fue muy bien, el de León, el de Hermosillo. Inspirando mutuamente, sí, ¿no? Pero fíjate la genialidad de Miguel, porque empezaste, o sea, desde el fondo, desde el instituto, desde darle la dignidad al funcionario público encargado de la seguridad ciudadana, sí, a través de buenas instalaciones, un buen sueldo. Dime una cosa, en tu experiencia, ¿llegaron nuevos nuevos integrantes? Muy importante, muy importante. ¿O venían de antes? Muy, muy importante. Yo tomo el gobierno con una crisis. Me dejaron una situación el punto que les decía al principio, la fragilidad. Entonces se va el que tenía los arreglos y de repente... Castillo de Naipes. A los 15 días matan a un policía de la corporación. Luego aparecen automóviles quemados en puntos muy visibles del municipio. Es el municipio con la mayor densidad de cámaras. Es decir, tenemos un C4 con muy buen alcance y nunca se registró qué pasó. Algunas mantas con amenazas a mi persona y tampoco se registraron. Entonces, esto está muy raro. Qué coincidencia. Qué coincidencia. ¿No? Entonces, le entramos a depurar. Hicimos algo que nunca se había hecho en la historia del municipio, que es solicitar la intervención de la autoridad estatal al municipio. Lo que quiere decir es que por 1 mes y medio, casi 2 meses, la policía estatal toma el control del municipio. Mandamos a todos los policías a las pruebas de control y de confianza. Me quedé con 350 policías, o sea, hicimos una depuración, nada más para que tengan un orden de magnitud. Yo dejo el municipio con 640 policías, o sea, el doble. Pero es a partir de ahí que empezamos a construir sobre la base de la confianza. Hay quienes a veces te preguntan, oye Miguel, pero es que qué difícil es separar a policías de su cargo cuando pueden estar vinculados al crimen organizado y van a estar afuera y todo. A ver, en orden. Una persona que porta el uniforme, que lo acredita como parte del Estado mexicano, con la misión de asegurar seguridad, no lo quieres involucrar en actividades civiles. Luego tienes el otro problema de cómo combatirlo afuera, pero ese es un principio de orden. Y luego empezamos una campaña de reclutamiento que fue lo que nos dio la fuerza para mantenernos siempre en los primeros lugares. Y sí teníamos como requisito el no haber formado parte de ninguna corporación policial. Es un poquito duro, pero la base era, nosotros queremos formar a los cadetes desde el principio, que los conceptos que primero adquiere sobre la seguridad, sobre la función del policía, sean los que nosotros estamos impartiendo en este lugar. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos construir una nueva mística de la corporación. Qué genialidad haber empezado así. Sí. Bueno, Miguel, yo te quería platicar eso, pero a ver, no podía dejar esa pregunta, sí, porque me parece que es interesante. A nuestro auditorio siempre le iba a interesar
la política que habías utilizado en su momento, pero hoy ya no eres presidente municipal. Hoy tienes otros objetivos y traes otros retos. Sí. Y uno de tus retos es el libro que estás sacando, que era Contracorriente. Sí. Platícanos un poquito de Contracorriente. Sí, muy contento visitando diferentes ciudades del país, aquí Ciudad de México obviamente varias veces. Este libro se llama Contracorriente, ¿por qué y cómo entrarle al reto de rescatar tu ciudad? Y es un libro que desde, yo diría, el último tercio de la administración le empecé a dar forma en la mente, porque caí en cuenta de que habíamos aprendido mucho y que eso era algo que yo veo como un bien público. O sea, los bienes públicos no nada más es la infraestructura y los cierros y los puentes. El aprendizaje es un bien público que debiéramos aprovechar, así como lo que hicieron nuestros antecesores, lo bueno y lo más o menos bueno. Entonces, pues le empecé a dar forma, lo platiqué con la gente de Penguin Random House, les gustó la idea, así nada más platicar, cosa que me dio mucho gusto, yo nunca había escrito un libro. Y es un libro que tiene mucho, y es parte de lo que ha gustado, que tiene mucho de manual. Es más, la primera versión que le mando yo a la editorial me dice, híjole Miguel, está muy padre, pero platícanos un poquito más de ti. O sea, no puedes entrar así tan de golpe. Y creo que fue una gran recomendación. Entonces, a partir de ahí desarrollo un capítulo, el primero, que se llama Entrarle, que parte de la posición de un ciudadano sin partido, que no esté en el gobierno y que dice, oye, no me gusta para dónde va mi ciudad. Y resulta que hay un artículo de la Constitución que dice que los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Y si me lo tomo en serio, Claro. y si digo, oye, pues vamos a competir como independiente, y con una enorme ingenuidad, y todos mis amigos me decían, oye, Miguel, Piénsalo, porque... no, bueno fuera que me dijeran, piénselo, me dicen, Miguel, vas a perder. Te apoyamos, échale aquí, pero vas a perder. Le dije, bueno, pero vamos a intentarlo. Claro. Y luego, bueno, pues el gusto y la sorpresa para todos de haber ganado, pero sobre todo el aprendizaje. Y es un libro, pues digo, todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Yo soy bueno para darle estructura a las cosas. Entonces es un libro muy estructurado. No se lee como un libro que los he visto, digamos, de personas que pasan por la política y déjame te voy soltando historias simpáticas. Y no. Es un libro que se puede leer dependiendo del capítulo que te interese. Si te interesa el equipo, hay un capítulo sobre el equipo, cómo lo formamos, en qué acertamos, en qué nos equivocamos, cómo corregimos. Hay un capítulo que tiene que ver con cómo no solamente establecer una visión en la campaña cuando vas empezando, sino cómo mantener una visión como el faro que orienta toda una administración a lo largo de 6 años. O sea, tú usas una disciplina en eso. Hay un capítulo que ayer justamente una amiga me mandó un mensaje y me dice, Miguel, el capítulo de rutinas es el que más me gustó. Le dije, no puede ser. Yo dije, lo tengo que poner porque algo que distinguió este gobierno de todos los gobiernos que yo conozco es que este gobierno tenía rutinas y esas rutinas se cumplían, y las rutinas son importantes porque le dan cadencia al cambio y vas resolviendo lo que parece que no vas a poder entrarle con éxito. Entonces, bueno, esta amiga me escribió que ese capítulo de rutinas le gustó mucho porque es muy práctico. Entonces, pues la verdad que se ha vendido bien, ha sido bien recibido, y sobre todo me ha dado la oportunidad de tener estas conversaciones, de conocerlos y de generar esto que también para los jóvenes es interesante. El libro ha sido un extraordinario motivo de interesar a los jóvenes en la política, y eso es algo que yo tengo como un llamado. Este país necesita que los jóvenes le entren. Es una vocación. Claro, muchísimas felicidades de verdad, Miguel, por animarte a escribir y compartir todo esto que pasó en tu gobierno, que fue primer gobierno municipal independiente reelecto del país. Y eso pues no es poca cosa, y que tiene que ver con lo que ya nos compartes de construcción de confianza entre la ciudadanía, que entonces promueve el deseo de continuidad, ¿no? Y creo que también seguramente tiene mucho que ver la parte de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué nos puedes compartir con esto?
Bueno, yo en vidas pasadas, como platico, fui muy activo en el tema de transparencia cuando no existía ley en México. Formé parte de un colectivo que se llamó Grupo Oaxaca, por ahí, principios de los 2000. Ustedes todavía no nacían. No, entonces, pues también para mí era la oportunidad de ser congruente con ese principio. Y sí, el gobierno fue un gobierno muy, muy abierto, no solamente en términos de que la información estuviera disponible y que las evaluaciones que hacen los órganos que regulan la transparencia pues siempre acreditaran que estábamos compartiendo toda la información, sino también desde otro enfoque que tiene que ver con, además de eso, comunicar oportunamente lo que la comunidad necesita saber. A mí me parece lamentable que muchos gobiernos ven la tarea de comunicación como autopromoción y ya se acepta. O sea, yo gobierno, tengo un presupuesto de comunicación y eso tiene que ver con echarle crema a mis tacos y sacar... Y ni siquiera lo hacen bien, que a mí es lo que me... Bueno, ni siquiera lo hacen. Haces cosas bien, repórtalas, comunícalas. Y luego, en el contexto de los informes, donde la ley da un permiso especial para que el gobernante, el alcalde, el gobernador salga en las fotos, olvídate ahí. Okay. Ese no es el papel de la comunicación del gobierno. La comunicación, otra vez, es un bien público. Cuando estábamos en el momento más difícil de la pandemia, cuando ya teníamos encima este problema de salud a nivel global y no sabíamos nada, y los ciudadanos pues andaban con la angustia que no sabían si salir o no, si reunirse con los familiares adultos mayores o no, cuándo llegarían las vacunas, qué era lo seguro, qué no. Para mí fue un episodio que hace evidente el valor de la comunicación como un bien público. Entonces nosotros ahí empezamos una serie de transmisiones todos los días a la misma hora, a la 1 de la tarde. Invitábamos a la comunidad a que nos viera y decir, esto se trata de que todo lo que nosotros estamos aprendiendo sobre otras ciudades del mundo y aquellas medidas que te permiten estar más segura, las conozcas de manera inmediata. Entonces, para mí ese ejercicio es como el mejor ejemplo de cómo la comunicación, o sea, ser transparente primero, lo que pregunta, pero además comunicar oportunamente para que la gente sepa cómo protegerse, es un asunto de vida o muerte. Ahí platico en el libro, hablo de las tasas de mortalidad a nivel país, a nivel estado y a nivel San Pedro. No es casualidad que fueron tasas mucho menores, a pesar de que tenemos un promedio de edad que está 10 años por encima del estado y más o menos 10 años por encima del país. O sea, tenemos mucha población de adultos mayores. Miguel, y esto mismo, pero en materia de financiamiento, que siempre es sí. ¿No? Tema escabroso, pero particularmente financiamiento urbano, ¿cómo se aprovecha también este principio de rendición de cuentas? Sí, o sea, es un recurso para mantener a los gobiernos, pues eso, muy checados, muy rindiendo cuentas. A veces se nos olvida que la rendición de cuentas no solamente se trata de estar enterado o de la posibilidad de que surja algún escándalo. O sea, la rendición de cuentas se trata de tener al gobierno presionado para darte los mejores resultados posibles. Por ejemplo, a mí me parece muy bien que en la obra pública, no solamente que se apliquen todos los mecanismos de rendición de cuentas y las reglas de la obra pública, sino que se compare. Oye, ¿cuánto cuesta una calle en esta ciudad y en esta otra ciudad? ¿Cuánto cuesta un instituto como el que construimos? Varias gente me dice, oye, ¿cuánto costó esto? Y les decía, ¿de veras, Miguel, costó eso? Pues eso costó. ¿Por qué tendría que costar más? Entonces, todas esas comparaciones ayudan a que la ciudadanía se vaya encima del gobernante que está construyendo cosas más caras. ¿Por qué? Entonces, esa rendición de cuentas ayuda a que las finanzas se manejen mejor si los ciudadanos ejercemos suficiente presión. También tienes este enfoque de decisiones basadas en datos, sí. ¿no? Por ahí sí nos puedes compartir en qué tipo de decisiones
te fijaste que los datos te hablaran para tomar tal o cual estrategia. Sí, el último capítulo del libro, antes de la conclusión, se llama así, precisamente Decisiones, y empiezo explicando que pues es la tarea más solitaria del gobernante. O sea, hay decisiones, sobre todo esas que son difíciles, que al final quedan en tu escritorio. Y a mí me tocó coincidir 6 años con un gobierno federal que muchas veces hizo alarde de tomar decisiones en base a la iluminación, al que yo creo, tengo otros datos, me dijeron, en base a prejuicios, en base a sentimientos de estómago. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones, y eso nos llevó durante 6 años pues a decisiones de infraestructura, por ejemplo, que fueron muy dañinas para el país. Entonces ahí explico cómo en San Pedro yo traté de hacer un contraste de esto, y sobre todo el contraste de cómo se tomaron las decisiones a los resultados que tuvimos. En materia de seguridad, para regresar al tema que puso sobre la mesa Miguel desde el principio, yo formaba parte de una comunidad que me sirvió mucho, que organiza Bloomberg Philanthropy, es un área que se llama Bloomberg for Cities, y ahí me invitaron a un programa con 40 alcaldes de todas partes del mundo, y ahí fue donde yo agarré el enfoque de datos y evidencias para la toma de decisiones. Y ahí me dieron este tip. Regresé y le dije al secretario de Seguridad, vamos a tener una reunión todas las semanas en donde tú me vas a presentar toda la información sobre la seguridad. El 100% de los delitos registrados los quiero ver. Bien organizado y todo. Y me dice el secretario, sí, ¿cómo no? Déjame, preparo la información, porque no nos dejaron ni un archivo Excel, nada. Déjame, preparo la información, y cuando ya esté listo, yo te digo, voy a trabajar muy eficientemente y ya tenemos esa primera reunión. Le dije, no, el próximo martes a las 9. Oye, el próximo martes a las 9. Lo que sea, como usted, tú Como preséntale. Pero ese es el principio. Sí. No te esperes a tener la información perfecta para empezar a trabajar. La información se refina, se pule, se presenta de manera que más te sirva como tomador de decisiones en la medida en que la estás usando. Claro. Entonces, fue un principio fabuloso. Obviamente el secretario todo presión. Le dije, no te apures. Sí. Oye, terminamos a los 6 años y esa junta era un deleite. O sea, era un espectáculo de visualización de información para saber no solamente cómo estaban los delitos de alto impacto, que prácticamente no teníamos, los robos, la violencia intrafamiliar. Nos metimos a entenderle a los delitos a los que más se les saca la vuelta en este país, y son los más social. Lo que pasa dentro de la casa, el ruido, la situación de los parques, que fue un sello de nuestra administración, y era una junta súper eficiente porque teníamos toda la información. Entonces, esa es una de las invitaciones más enfáticas que yo haría a otros colegas de nuestro país. Los alcaldes somos personas muy prácticas normalmente. Aprovechen la información para tomar mejores decisiones. Para eso se necesitan buenos equipos interdisciplinarios, ¿cierto? Que vengamos de diferentes especialidades, etcétera. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque a ver, en un capítulo hablas de equipo. Para haber logrado los resultados que tuviste, habiendo sido un candidato independiente, donde en un principio decía, Miguel, estás loco, o sea, como tú dijiste, te ayudo, pero lo vas a perder, y aquí estaremos tus amigos. A ganar, a tener éxito, la formación de equipo tuvo que jugar un papel sumamente importante. Y mi pregunta sería, ¿cuál crees que fue la fórmula de empezar a ser un equipo eficiente y bien comunicado? Sí. Y la segunda, ¿qué tantos funcionarios de tu equipo venían del sector privado igual que tú? ¿Y qué tantos venían del sector público? Sí. Pues muy, muy, muy importante. Lo primero que quiero decir,
Y el capítulo equipo es de los que más han gustado, probablemente el que más me han comentado que les gustó, es que cometí errores. Y los errores ahí están en el libro. Y eso es algo que me interesa que la gente se espere. O sea, hay que aprender de los errores y ahí los explico. Y particularmente en este tema que es tan importante. Cuando gané, me acuerdo el lunes después del domingo, o sea, sí te lo esperas, pero no te lo esperas, ¿verdad? Y no sabes qué viene después. El esfuerzo de ganar es tan grande que no te puedes poner a planear lo que viene después. Y bueno, llegaron invitaciones a programas, entrevistas, congresos. Todo. Y ya me estaba yo enrolando en ese rollo de ser medio celebridad por haber ganado. Claro, porque ahorita no tenías la experiencia de haber estado en un foro mediático tan importante. Sí, entonces nunca has estado expuesto a él. No, a ese nivel no. Entonces me acuerdo que mi esposa me dijo, mira, puedes gastar el tiempo en eso o lo puedes invertir en formar un buen equipo. De acuerdo. Ay, híjole. Entonces me encerré y le dediqué esos 4 meses a formar el mejor equipo que pude. Y ahí tomé una decisión que fue de las más difíciles y la quiero compartir porque seguramente colegas alcaldes se han enfrentado a eso. Yo venía de una campaña que se veía cuesta arriba, que parecía, que razonablemente hablando no parecía que fuera a dar resultados, y hubo gente que me apoyó en esas circunstancias. Dentro de esa gente que me apoyó, pues había quienes tenían la expectativa de decir, Miguel, pues estuvimos contigo chambeándole, acuérdate. Pues no lo hablamos, pero pues como que esto. Sí. Yo dije, Se acostumbra ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y los compró. ¿Qué voy a hacer? Es legítima esa aspiración. Sí. Es cierto que hubo un sacrificio. Y por otra parte, no necesariamente quienes tienen talento para tareas de campaña son las personas que tienen talento para las tareas de gobierno. Funcionario público ya, porque ya dejas de ser político, ya eres un funcionario público que tienes que rendir cuentas a una ciudadanía. Sí. Entonces ahí tomé una decisión muy difícil, muy solitaria. Sí. Y dije, yo le entré esto para gobernar. Y por supuesto que hablé con aquellas personas de la campaña que tenían expectativa y le dije, oye, yo con estas capacidades puedes participar desde este nivel de responsabilidad, pero no a nivel secretario por X, Y, Z. Y ahí se empiezan a generar una serie de resentimientos y todo. Pero esa decisión fue clave para los resultados que obtuvimos. Yo invité a personas no solamente con las que no tenía trato, personas que no conocía. Claro. O sea, personas que conocí en la transición, que me propusieron headhunters, que me propusieron personas a quienes fui con requerimientos específicos y así formamos el equipo. Sí. Dentro de este equipo, y con eso voy a la segunda pregunta, la inmensa mayoría nunca había participado en el gobierno. En la función pública. En ese equipo del gabinete terminaron siendo más mujeres que hombres. Me gusta comentarlo porque no fue una cuestión de cuota. Yo entrevisté mucha gente y así quedó el equipo con un balance muy padre. Y al principio del gobierno vives los inconvenientes de haber invitado personas que no tienen experiencia en gobierno. Entonces ahí es donde tienes que tener la visión de decir, voy a pagar el costo. Claro. Entonces me decían, oye, Miguel, es que los trámites son muy complejos, es que yo no le sé a esto, es que la regulación, entonces, y el gobierno empieza patinando. Pero una vez que se logra superar esa curva de aprendizaje, tienes personas muy capaces que no han recibido un no por respuesta frente a aquello que el gobierno tendría que intentar. Entonces nosotros hicimos cosas por ignorancia. Y ya que estábamos metidos, hablo de una obra que fue emblemática, que nadie le quiso entrar, arreglar las calzadas, que son las avenidas centrales del municipio. Sí. Dijimos, vamos a bajar los cables, vamos a ampliar las banquetas, arborizar, recuperar invasiones.
Y cuando ya estaba toda la calle abierta, dije, ¿por qué me metí en esto? ¿En qué momento decidí? No tengo las riendas de los tiempos, ¿no? Y entendí por qué los 15 alcaldes anteriores a mí no se habían metido. Nunca. Ellos sí sabían que... Pero ya metido en la bronca. Bueno, dices, hubo un ahora lo ajuste resuelvo. Ay, del costo equipo, político. hubo un ajuste del equipo ya en ese momento donde dijiste, capaz que los de Ates o de otras ciudades sí saben más de función pública que yo. Hubo un ajuste, hubo varios ajustes a lo largo de los 6 años, pero hubo un ajuste muy fuerte. Me acuerdo muy bien, era por ahí de marzo o abril del 2019. Me acuerdo porque venía la Semana Santa, que era una pausa ahí que hacía el gobierno, y yo venía cargando con varios cambios que quería hacer y no los tenía listos. Y dije, no, esto lo quiero hacer de golpe, o sea, lo estoy sufriendo tanto y va a ser un impacto negativo en la confianza tan fuerte, sobre todo en mi equipo, en quienes se quedan, que no quiero quiero quitar el curita de golpe. Entonces me acuerdo ese viernes antes de entrar a Semana Santa que sí hice como unos 12 cambios, no todos a nivel secretario, sí cimbró al equipo que está pasando, pero ya a partir de ahí el equipo fue tomando coherencia. Y luego hice más ajustes, entré al segundo periodo ya con un equipo más compacto. Y cuando llegamos al cuarto año, te sientes en un equipo que, para usar una metáfora futbolística, tiene un estilo de juego. O sea, ya no necesitas explicar las cosas, con miradas te pones de acuerdo, ya sabes cosas tan elementales como las juntas empiezan a tiempo y terminan a tiempo. Hay un responsable, se registran acuerdos, los acuerdos tienen responsable, fecha de... O sea, esas cosas en las que soy un maniático, ya ni siquiera las tenía que pedir. Todo mundo funcionaba en esa lógica y eso es bellísimo. O sea, es cuando la suma de las partes tiene un resultado que es exponencial. Miguel, ¿alguna política, iniciativa, intervención de la cual te sientas satisfecho y que, bueno, que tenga esta relación con que sea basado en datos y que quizás datos que te hayan sorprendido, que fueran un poco al inicio contra tus prejuicios o prenociones y que, pues, ¿no? Este enfoque te haya dado dar la vuelta, pues, a lo que tú pensabas, a cómo interveniste finalmente? Sí, fíjate que en el tema de seguridad, cuando empecé con estas juntas de los martes a las 11 de la mañana, había una persona que era la directora de prevención del delito y ella fue la que me dijo, oye Miguel, en estas juntas incluye el tema de violencia intrafamiliar. Yo no lo tenía pensado, o sea, simplemente no me lo había imaginado. Claro. Y le dije, está bien, pues sí está bien, incluimos el tema de violencia intrafamiliar, vemos todo esto y al final vemos violencia intrafamiliar. Y me dice, así retándome, con algunos colaboradores tenía esta dinámica que es lo más sano. Me dijo, Miguel, si realmente te importa, la violencia intrafamiliar va primero. Ay, joder. Ay, pues bueno. El efecto de haber puesto esa sección primero no solamente era importante para que yo lo viera primero y todos estuviéramos con el mayor nivel de atención, sino era un mensaje a toda la corporación que esto que había estado subestimándose a lo largo de los años era algo importante ver. Y ahí vamos viendo, en el caso de la violencia intrafamiliar, insisto, San Pedro es un municipio pequeño, relativamente pequeño, veíamos caso por caso. Y a base de ver, pues a lo largo de 6 años, cientos de casos, por no decir miles, llegamos a una comprensión de qué era lo que provocaba la violencia intrafamiliar, cómo podíamos atenuarlo, cómo podíamos evitar la reincidencia. Nos enfocamos, es decir, como municipio, no soy responsable o no tengo manera de controlar que se presente un caso de violencia intrafamiliar.
Pero si se está presentando de manera reincidente, ahí sí yo soy responsable. Claro, porque el no, patrón. no estoy haciendo algo que pueda hacer. Entonces, aprendimos a registrar cómo darle seguimiento a quienes eran los agresores, qué tipo de seguimiento darle, a quien era víctima, gracias a que le entramos con este enfoque de datos y evidencias. Qué interesante. Ahora sí nos puedes contar un poco de territorio. O sea, San Pedro Garza García no es de los municipios que más recursos genera, que más ingresos, que más recauda, ¿no? Y de pronto se puede pensar, ¿no? Los estereotipos nos llevan a pensar en los territorios como homogéneos. Y entonces pudiéramos pensar que pues no hay desigualdad urbana y que no hay pobreza urbana. ¿Cómo se gobierna y cómo se planea en estas zonas más vulnerables en un municipio así? Sí. Bueno, primero, precisamente, digamos, aclarar o ampliar el contexto del público, que puede tener el público sobre San Pedro. Ciertamente es un municipio de alto poder adquisitivo, contrario a lo que es más común en las ciudades mexicanas. La mayor parte de la población es de clase media alta, pero también hay una parte del municipio con condiciones de marginación media. Casi no hay pobreza extrema, sobre todo en la parte norponiente y en los márgenes del río Santa Catarina, una pequeña área hacia el oriente. Y para mí era muy importante hacer evidente en un municipio como San Pedro, que además yo a San Pedro lo veo como un municipio, y déjame hacer este paréntesis y regreso a la pregunta. Yo tengo la postura de que San Pedro tiene la obligación de ser un laboratorio para México. O sea, tiene un presupuesto razonablemente bueno, es pequeño, entonces es un municipio que está obligado a ensayar cosas para llevar el nivel de gobierno a un nivel más alto. Y parte de mi postura es, el municipio juega un rol muy importante en propiciar condiciones de justicia. Es decir, si bien es cierto que el gobierno federal pues, tiene responsabilidad sobre la salud y la educación, que es de lo que más va, igual el gobierno estatal, pero también el municipio, con los espacios y actividades que tiene la oportunidad de propiciar justicia. Entonces, en el norponiente, toda mi política era, desde la campaña, ustedes no tienen por qué tener espacios públicos de una calidad menor a la que se tienen en las zonas de clase medio, clase alta. Y si nos ponemos a verlo, ese es parte de la bronca en nuestro país. El espacio público replica la desigualdad del espacio privado. Y luego nos preguntamos por qué el espacio público está grafiteado y está dañado. No lo estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que la manera como las autoridades comúnmente ven el espacio público genera resentimiento, porque el espacio público es el espacio donde todos somos ciudadanos y como ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Entonces yo tomé la política, los espacios más dignos y mejor equipados en las zonas donde más se necesita. Y así hicimos una serie de cosas, una obra que se llama La Alcaldía Poniente para resolver todo cerca de la gente en un edificio precioso. Las guarderías, ahí fue mucho trabajo de mi esposa. Todas las guarderías en las zonas populares las dejamos a un nivel de una guardería privada. ¿Sí? Preciosas. Y el Parque Cloutier, que fue una obra muy emblemática. Si con algo identifican en el área metropolitana de Monterrey y incluso en México, el gobierno que encabeza es el tema de los parques. Nos llevamos los parques a otro nivel. Y el parque donde hicimos la mayor inversión en la historia del municipio para un parque cualquiera fue un parque en el norponiente. Ese es el que tiene absolutamente todo. Entonces la gente se siente muy bien de eso, decir, oye, pues el municipio ya no es un municipio donde afuera en el espacio de todos replica la desigualdad, sino afuera todos somos iguales. Claro. Y el Parque Cloutier pues es uno de los símbolos que sintetiza eso. Oye, Miguel, a ver, hemos platicado mucho de la gestión que hiciste cuando fuiste presidente municipal, pero hoy por hoy ya saliste. Sí. Entonces traes el libro
Y me gustaría a mí preguntarte, ¿qué retos ves que sigan para el municipio y qué retos ves que siguen para el Estado, para todo Nuevo León, con base en tu experiencia? Desde todos, sí. O sea, te puedo decir urbano. Sí, no, pero para mí, el reto más importante que tenemos para San Pedro y para el área metropolitana de Monterrey, y es una situación que tenemos en otras ciudades de México, pero más grave, creo yo, en Monterrey, es el diseño urbano que tenemos no sirve. Nos fuimos 60 o 70 años en la dirección equivocada. En muchas ciudades de México, yo creo que este error es más grave en las ciudades del norte, es más grave en ciudades como Monterrey porque tenemos el ejemplo de la ciudad tejana como el paradigma de la aspiración. Y es exactamente lo contrario, ¿eh? La ciudad diseñada en función del automóvil. Entonces, parte de lo que yo traté de hacer en San Pedro, y fue lo que me llevó a los proyectos más polémicos, donde una parte de la comunidad, pues lo voy a decir como se desencantó de mi gobierno, es porque tomé decisiones que llevaban al municipio a corregir el rumbo, a pensar en el peatón, a pensar en las aceras, en la banqueta. Nadie hablaba en las banquetas. Antes de que yo fuera alcalde era como un tema que las banquetas, que tiene que ver eso con... La gente hablaba de las calles, de los carros, de los pasos a desnivel, de los carriles. Yo empecé a hablar de otras cosas, y no solamente hablar, a crear carriles confinados para bicicleta, a recuperar distritos, a generar densidad. Monterrey es una ciudad que crece en el paradigma de que el sueño regimontano es tu casa con tu jardín, ¿cómo que para arriba? Eso no es viable. La mancha urbana ya no puede seguir creciendo. Entonces, en San Pedro, que era, se cuenta, el núcleo de esta cultura alrededor del automóvil, llega un alcalde que va en dirección completamente opuesta y que dice, no va por allá, va por acá. Entonces, ese es el mayor reto. Como dato curioso, probablemente cuando hicimos la última evaluación de grupos de edad, ¿verdad? Quienes aprobaban más mi gestión. Es lo que te decir, gestión demográfica. Quienes aprobaban menos mi gestión y todo. Arriba de 50 vas para abajo, de 40 para abajo vas para arriba. El grupo que menos aprobaba mi gestión, afortunadamente tenía margen aprobatorio en todos, pero en los que menos eran hombres de mi edad. Yo acabo de cumplir 54 años. Hombres de mi edad, ahí era... Pero con los hacía organizar, porque los hacía caminar, porque estaba reduciendo el espacio para el automóvil, porque estaba generando densidad, obviamente densidad con orden, para tener vivienda accesible para los jóvenes. Si no generamos espacios de departamentos pequeños accesibles, el municipio va a seguir envejeciendo. Y obviamente donde tenemos los mayores índices de aprobación, pues sean entre los jóvenes. ¿Cómo está el municipio en términos de crecimiento en altura y de qué manera esto es un conflicto, este tipo de desarrollo inmobiliario? El problema en el municipio es que se construyeron edificios, por lo menos las 4 administraciones anteriores a la mía, sí se construyeron edificios, muchas veces exactamente donde no se debían construir. Y no se construirán donde sí. Si ustedes ubican San Pedro es un municipio al pie de la Sierra Madre, en donde pues, ha crecido hacia la montaña. Esa es otra. No fuimos suficientemente estrictos antes de esta administración a que las casas no se construyeran en la montaña donde no se tendrían que construir después de cierta cuota. Y hay algunos edificios en la montaña, lo cual es absurdo, porque tú sales del edificio, si vives en una zona de mucha pendiente, ¿y qué haces? Pues te subes al carro. Sí, claro. Entonces es un contrasentido. Entonces, donde yo cambié las reglas es en la parte plana del municipio. En lo que se le llama el distrito Centro-Valle, que es una de las zonas más antiguas. Ahí fue donde regeneramos por completo y generamos nuevas reglas de alturas medias, 4 pisos o hasta 6 con remetimientos para no obstruir la vista a la montaña. CUS optativo, que es un mecanismo muy interesante en donde puedes
hacer departamentos más pequeños a cambio de una aportación a una partida del municipio que va a inversión en infraestructura para que aguante. Entonces todo eso pues fue precisamente dirigir al municipio en la dirección correcta. Y ese tema que siempre había sido polémico, el tema del crecimiento hacia arriba, pues a base de estar repitiendo a lo largo de 6 años la visión de esta ciudad que tiene futuro, que puede ofrecer más calidad de vida, ya como que se fue aceptando poco a poco. Dime una cosa, Miguel, ¿qué tanta fricción tuviste al momento de implementar estos cambios de paradigmas? Primera pregunta, ¿qué tanta fricción tuviste? Y la segunda, ¿qué tanto apoyo empresarial tuviste una vez que empezaron a entender? ¿Tuviste, o sea, el sector empresarial empezó a entender la política, se empezó a acercar? Nunca se acercaron mucho, prefiero más bien que tú sigas por tu camino hacia la política. ¿Cómo viviste eso? Mira, en general, el sector empresarial, por lo menos en mi gobierno, fue un sexenio de una relación como de mucho respeto. Yo con una relación muy buena, pero te diría, la visión pues la establecí yo con mi equipo y se apoyó. En el caso, por ejemplo, de el empresariado del sector inmobiliario, que hay un empresariado responsable, con visión, con buenos referentes internacionales, vieron con entusiasmo que tomara esta dirección. Y en relación a la fricción, sí, algunos cambios en las reglas generan una cierta fricción, no tanta. La mayor fricción se genera a la hora de hacer las obras. Y digo, es curioso porque en la campaña de reelección yo repetí cientos de veces en todas las reuniones, dije, si me reeligen, voy a arreglar el distrito Centro Valle, que es una zona que estaba horrible, tenía 30, 40 años horrible y con dimensiones de las calles absurdas, y voy a arreglar el casco. San Pedro tiene una zona histórica muy bonita que la gente ni conoce, ¿eh? Porque es un municipio que normalmente se orienta hacia el futuro, pero tenemos... ¿Por inseguridad o porque porque es una zona... no hay atractivo para que... O sea, dices es bonita, pero a la vez no es atractiva. Como que es una cuestión cultural en donde tal vez la gente de San Pedro, cuando piensa en las zonas antiguas, piensa en San Miguel de Allende, piensa en no Oaxaca. Lo piensa como parte de su quehacer de fin de semana. Y no lo piensa como parte, y la arquitectura tradicional nuestra es una arquitectura norestense que es muy sencilla, que a mí se me hace muy bella, pero no es tan atractiva como es distinto, ¿eh? No sé por qué, tal vez porque la zona estaba descuidada, ¿no? Insegura no, pero descuidada sí, pues llena de cableado, llena de banquetas, cuchas, no sé. Entonces yo repetí cientos de veces, ahí va a estar mi inversión. Claro, cuando ya abres las calles, ves toda la tubería abajo, te quería armar. no tenía un plano de lo que había abajo. O sea, de repente te aparecía un ducto y todo. Y pues el tráfico, no pueden circular los carros, afecta a los comercios. Entonces ahí es donde sí vives la fricción. Sí. Y es un poco el enfermo que yo creo que en campaña pues era el doctor que le está diciendo te voy a curar. No más que cuando llegas y dices sí, no más que es esta operación y este tratamiento y esta... No. Nada más cúrame, ¿verdad? Nada más cúrame, pero... Entonces, y esto me imagino iba en colaboración directa con el INPLAN. Y hacia allá voy, hacia el Instituto Municipal de Planeación. Cuéntanos, ¿no? Tiene todo un trayecto que entiendo pues diferenciado, ¿no? Desde su origen hasta después cómo se descentralizó ya más hacia 2018, entiendo. Entonces un poquito que nos cuentes esto y cómo es esta labor coordinada para este tipo de intervenciones y para los planes que sí tiene el municipio, que es muy interesante. Fíjate, yo creo que lo más interesante que les puedo platicar sobre el INPLAN y que probablemente va a resonar entre quienes nos escuchan. 2005, entiendo, fue que empezó a operar. San Pedro fue de los municipios que primero creó su INPLAN. No me acuerdo si más o menos antes o después que Querétaro y León, por ahí creo que finales de los 90.
Y luego desaparece el Implan. Ya. Mi antecesor dijo, no, aquí no necesitamos un organismo y además autónomo y que plan, no, acá yo soy el que tiene las buenas ideas, vámonos. Entonces entramos nosotros y San Pedro Garza García, un municipio pues importante con recursos, no tenía Implan. Entonces, bueno, pues hay que crear el Implan. Invito a un colaborador muy joven, apenas dio la edad límite, 30 años, y empezamos con uno. Toma tanta importancia el tema de la planeación urbana que que va creciendo simplemente por las necesidades de todo lo que estábamos haciendo. O sea, cambiamos primero las calzadas, que son las avenidas principales, el distrito Centro Valle, el centro histórico, Vasconcelos, que es la arteria más importante de Oriente Poniente, empezamos a transformarla a partir del poniente, que tenían muchísimo trabajo, mucho diseño, ciclovías. Y un día me invita Javier Leal, que era el director del Implan, y dice, oye, ven a echarte unos tacos en la mañana aquí con el equipo. Yo nunca, o sea, sí los conocía, de que me los topaba en las obras, pero nunca había estado con todo esto. Ya fui un día y me di cuenta que era un equipo grande, eran como 50 personas, y les dijo, oigan, pues vamos a presentarnos. Y fue una cosa tan bonita porque se iban presentando uno a uno y eran de otras ciudades de México. Uno de Zacatecas, otro que vino de Veracruz, otro que vino de Puebla, otro muy joven, puros jóvenes, hombres y mujeres, con un, digamos, un estilo personal muy distinto a lo que tenemos acostumbrados en San Pedro, que tenemos que ser como más conservadores acá, más tatuajes, looks más diferentes. Y les digo, ¿y por qué están aquí? Y sintetizándoles las diferentes respuestas, fueron jóvenes que se dieron cuenta que algo estaba pasando en San Pedro, que había un lugar en México donde las cosas que aprendieron en la escuela, que eran deseables para una ciudad, muy en la línea del título de este podcast, dijeron, yo quiero ir a aprender. Entonces estuvo muy padre porque vinieron porque se dieron cuenta que aquí podían tener una escuela de cómo se llevan en la práctica estos proyectos. Y de hecho, ese es uno de los públicos en los que más pensé cuando escribí el libro. El urbanista tiene las ideas y los conocimientos y los referentes internacionales de cuál es la ciudad deseable en términos de calidad de vida. Pero esas ideas se pueden quedar ahí si no desarrollas el colmillito para llevarlas a cabo. O sea, cómo se debe sacar el proyecto en tiempo. ¿Qué pasa cuando la obra se atora? Cuando las licitaciones no funcionan. O sea, todas esas cosas del mundo práctico que implica un poquito sacar la garra, que implica a veces desveladas, navegar zonas grises en donde tienes que estirar la reglamentación para hacer lo que se tiene que hacer. Fue una gran escuela para estos urbanistas y de ahí pues un Implan que terminó siendo semillero para otros Implanes. Terminó la administración y vieron un gobierno que venía con otra línea, pues la mayor parte de la gente se regresó a sus ciudades, pero yo espero con este aprendizaje para aplicarse en otras ciudades de México. Qué interesante porque regresamos al tema, era mucho joven y creo que hay más conciencia hoy del impacto que tiene el desarrollo urbano sobre los municipios, sobre las ciudades. Y me llama la atención porque estos chavos que tuviste seguramente era gente muy de pie a tierra. A ver, si es en Cuatrianía de Zacatecas, esos estados, era gente de pie a tierra. Sí, es la gente que realmente conoce la política, porque luego pasa mucho que alguien quiera hacer política urbana desde el escritorio. Sí. Pero no es lo mismo que tener esta gente que la está viviendo. Completamente, sí. Era gente que además nos enriquecía a nosotros pues con referentes de las ciudades de las que venían. De la Ciudad de México también había varios. Aquí en la Ciudad de México se han hecho transformaciones que van más despacio en otras ciudades del país. Entonces sí, gente que... Y con otros valores. O sea, sí, los valores de los jóvenes, yo creo que en México y en el mundo son diferentes a los de nuestra generación. Claro. Nuestra generación, insisto, yo estoy en los 50 y la de nuestros padres, la importancia de tener tu espacio, de tener tu carro, pues para bien o para mal,
es un valor muy importante. El valor de los jóvenes, los valores de los jóvenes pueden ser mucho más sostenibles y mucho más consistentes con una ciudad que funciona y que provee bienes públicos para todos. Oye, yo quiero vivir en un lugar que está padre. Yo quiero salir de donde vivo y encontrarme con gente que esté interesante. Yo quiero ir al cafecito y quiero ir al parque. Y si soy mamá joven o papá joven, quiero llevar a mis hijos ahí donde está agradable y quiero caminar y quiero ir a correr y todo. Entonces, esos valores me parece que están mucho más en línea con una ciudad que puede ser sostenible y tener futuro al final. Y hablando de futuro, ¿y cómo haces tú el balance de los esfuerzos en torno a la planeación? ¿No? Y un poco regresando como al documentito que veía, tienen, ¿no? 2008, 2014, tienen instrumentos muy interesantes adentro del documento de planeación, ¿no? Por un lado, una zonificación, por ahí ya nos has platicado un poco de estas restricciones, ¿no? Las zonas de altura controlada, tienen las zonas de transición urbana, justo como para dar cabida a este tránsito entre zonas comerciales y estas zonas residenciales muy de lote unifamiliar, ¿no? Y que se sintiera menos áspero quizás el crecimiento en altura. Y por otro lado, que ya nos comentaste aquí, el CUS optativo, que ahí no te puedo dejar de preguntar de qué manera ha funcionado, en qué se ha invertido el recurso que adicional que viene de dar edificación adicional. Bueno, ahí el tema del curso optativo, no quiero decir que tuvo mal fin porque no es así, pero digamos que le tocó vivir episodios no tan positivos después de mi gestión. Nosotros lo introdujimos como un año y medio antes de terminar, y en ese tiempo fue suficiente para que mucha gente se acercara con nosotros. Y digo, el proceso para construir un desarrollo, un edificio, pues toma tiempo. Pero en esos tiempos vinieron, pidieron permisos. En algunos casos, ya con permiso de construcción, hicieron la aportación al municipio. Algunos poquitos empezaron y llegó la nueva administración y dijo, no, eso está mal. ¿Pero por qué? No. Bueno, ya no quiero regresar a esas diferencias de opinión con mi sucesor, que en paz descanse. No, que Miguel quiere hacer de San Pedro un Infonavit y no son los términos de una discusión razonable sobre la ciudad. Entonces, ahorita, pues está medio en un limbo, porque nosotros hicimos todo el proceso del plan parcial. O sea, el plan parcial es un proceso de todo un año, que empieza con consultas, con una primera aprobación del Congreso, va al Estado a recibir su dictamen de congruencia, regresa al municipio. Hicimos todo el proceso y no sé exactamente por qué camino, pero medio que se puso en suspenso. Yo espero que la razón va a prevalecer y vamos a regresar al curso optativo. Ojalá. Pero sí es muy importante porque una ciudad que no tiene espacio para los jóvenes no tiene futuro. Pero además podemos vivir mucho mejor. O sea, son zonas, precisamente por eso, por ejemplo, en el distrito Centro Valle, cambiamos todo el entorno. Empezamos con los parques, Mississippi, las calzadas que ya estaban, pero las dejamos todavía mucho mejor, más caminable. El Capitán, que es uno de los parques grandes. Luego cambiamos todo el distrito, ampliamos banqueta, recuperamos, o sea, creamos ese distrito para a partir de ahí propiciar un estilo de vida distinto. Un estilo de vida con el que ustedes están mucho más familiarizados aquí en la Ciudad de México, que es el tipo de vida que tienes en Polanco o en la Condesa o en la Roma. Y para ahí es el futuro. Creo que ya estás adelantando mucho de la siguiente respuesta. Y aquí he de preguntarte, ¿qué se necesita, Miguel, para tener la ciudad que queremos? Lo quiero contestar desde la reflexión que hago en el libro. Necesitamos autoridades que tengan el corazón puesto en el legado que van a dejarle a su ciudad, en la aportación que le van a hacer. Para mí, haber sido alcalde es la posición más bonita que he tenido en mi vida. La gocé, a pesar de que fueron años de mucha fricción, pero la gocé porque conformamos un equipo que
visualizamos un legado que iba a ser bueno para nuestra ciudad, que íbamos a pagar el costo, pero que a final de cuentas quienes vinieran después de nosotros, nuestros hijos y la comunidad, iba a tener un mejor espacio. A veces esta visión de corto plazo, que es entendible, ¿verdad? Que uno quiera tener otro cargo y que quieres tener una posición de mayor responsabilidad, pero nos perdemos de la parte más bonita de la vida, que es el presente, de la parte más bonita que el trabajo, que es el presente. Ahorita tengo esta gran responsabilidad, esta oportunidad que me dieron los ciudadanos. Déjame les tiro al máximo para hacer lo más que pueda. Oye, que no voy a poder competir por otro puesto por quedarme aquí a hacer proyectos que eran demasiado ambiciosos. Bueno, pero vale la pena. Ya vendrán otras oportunidades después. Entonces, para tener la ciudad que tenemos, que queremos, necesitamos funcionarios, necesitamos alcaldes que en el presente trabajen por dejar un legado que tengan muy claro a sus comunidades. Pues te agradecemos mucho. Gracias. Gracias por la conversación, Miguel. Y le agradecemos a nuestro auditorio. Les invitamos a que se suscriban a nuestras redes, La Ciudad que Queremos y el SQ Podcast. Pues muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias, Lidia. Gracias, Miguel. Disfruté mucho la plática, Lidia, Miguel. Nosotros también, Miguel. Gracias. Gracias.